Muy buenos días, gloria al Señor. Vamos a compartir un mensaje de la palabra, gloria a Dios. Vamos a mirar el libro de Ezequiel, capítulo 37, gloria al Señor. Dice la palabra en el nombre maravilloso de Jesucristo. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Gloria a Dios. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Así ha dicho el Señor: Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Gloria al Señor. Aquí el profeta Ezequiel tiene una visión. El Señor lo saca y lo lleva a un lugar y le muestra un valle de huesos secos. Y el Señor le hace la pregunta: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel responde: solo tú lo sabes, Señor. Y el Señor le dice que suelte la palabra sobre estos huesos secos, que profetice sobre ellos. Gloria al Señor. Y el profeta Ezequiel lo hace, profetiza sobre ellos, dice tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. O sea, Ezequiel profetiza sobre los huesos secos, suelta la palabra, los huesos van agarrando carne, se van levantando, y pareciera que tuvieran vida, pero no tenían vida. Faltaba entrar la vida, el soplo del Señor en estos huesos que habían tomado carne, se habían formado, se habían levantado, pero faltaba algo importante. Gloria al Señor. Y dice: miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. O sea, no había vida. Gloria al Señor. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor. Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. O sea, se había formado ya, pero aún estaban muertos. Hoy en día encontramos a la humanidad así, al hombre. Están levantados, tienen sus tendones, tienen su carne, están caminando, pero no hay vida. ¿No hay vida qué? No hay vida espiritual en el hombre. ¿Dónde se perdió esa vida espiritual? ¿Dónde se perdió esa vida espiritual? Se perdió en el jardín del Edén. El hombre pierde la comunicación, pierde la relación con el Señor. ¿Por qué? Porque entró el pecado. Gloria a Dios. Aquí este valle de huesos secos representaba a Israel, que se encontraba en el pecado, apartado de Dios. Y el Señor le muestra esta visión, lo lleva a Ezequiel y le da la palabra que profetiza. Gloria al Señor. Pero faltaba la vida, faltaba el soplo de vida, faltaba
que el Espíritu entrara para dar la vida, gloria al Señor. Hoy el hombre de pronto porque camina, porque respira, dice que tiene vida, pero espiritualmente está muerto. Necesita el soplo del Espíritu Santo en su vida para vivir, para tener relación, para tener comunicación con el Señor. Por eso cuando el Señor forma al hombre del polvo de la tierra, dice que sopló dentro del hombre y entró el aliento de vida, entró el espíritu de vida. Y el hombre en el jardín del Edén era espiritual, tenía la relación, la comunión con el Señor. Y cuando entra el pecado, aunque el Señor le había dicho que si comían del árbol, que era el de la ciencia del bien y del mal, morirían, uno mira que comieron pero no murieron. Murieron fue espiritualmente. Adán siguió, fue sacado del jardín del Edén y estaba vivo, pero no espiritualmente, porque el espíritu se había adormecido, el espíritu había muerto. Gloria al Señor. Por eso aquí le dice Ezequiel, ya solté la palabra, se formaron los tendones, carne cubrió, gloria al Señor, pero no había en ellos espíritu, o sea, no había vida. Se habían levantado, pero faltaba la vida, faltaba la vida espiritual. Hoy el hombre necesita entender que necesita es su vida espiritual. Y por eso la palabra dice que si nacemos del Espíritu, que si nacemos de Dios, gloria al Señor, y no se practica el pecado, el Señor nos guarda y el maligno no nos puede tocar. ¿Por qué? Porque se necesita nacer de nuevo. Se necesita nacer del Espíritu para volver a tener relación y comunión con el Señor. Por eso Nicodemos, cuando se le acerca al Señor y le hace la pregunta que si él era el maestro, el Mesías que había de venir, él no le responde, sino él le dice que necesita él es volver a nacer. Y Nicodemos, todo un hombre docto de la ley, no entiende lo que Jesús le hablaba. Jesús le hablaba del nacimiento del Espíritu, porque tenía sus tendones, tenía su carne, estaba parado, pero espiritualmente estaba muerto. Necesitamos el nuevo nacimiento. Necesitamos recuperar la comunión con el Señor. Y para eso necesitamos aceptar a Jesucristo en nuestra vida. Para eso necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que Él sople dentro de nosotros y nuestro espíritu agarre vida. Para que nuestro espíritu se vuelva a levantar. Gloria al Señor. Maravilloso es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Necesitamos el soplo nuevamente de Jesucristo en nuestra vida, para que nuestro espíritu que está adormecido, que está muerto por el pecado, vuelva a vivir, se levante. Gloria al Señor. Por eso aquí la palabra en Juan capítulo 20, gloria al Señor, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez:
paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Gloria al Señor. Y mire lo que dice el versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Sopló. Aleluya, gloria a Dios. Sopló dentro de ellos. Los discípulos estaban parados, así como estaban aquí cuando Ezequiel oró y dice que se levantaron, que sus huesos recibieron tendones, que la carne los formó, pero faltaba el Espíritu. Faltaba entrar el soplo del Señor. Así estaban aquí los discípulos. Estaban levantados, estaban caminando, aparentemente había vida, pero no había vida espiritual. Y la palabra dice que Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, nosotros necesitamos una vida espiritual para tener comunión, para tener relación con Él. Y por eso dice, dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Así Ezequiel le tocó aquí. Ezequiel había orado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice, había mandado y entró el Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Porque él había soltado la palabra. Dice, y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Gloria al Señor. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor. Y dice, mire, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Porque necesitamos el soplo de vida en nosotros para tener una vida espiritual delante del Señor. Para que el aliento de vida entre en nosotros y poder volver a recuperar la comunión con el Señor. Aparentemente vemos que el hombre está vivo, porque le vemos que está formado, que camina, que se mueve, que respira. Pero si Cristo no está en nosotros, si yo no he aceptado a Jesús en mi vida, en mi corazón, yo estoy muerto espiritualmente. No puedo tener comunión con el Señor, porque hay una separación por el pecado. Porque eso es lo que hace el pecado, traer separación con el Señor. Y por eso necesitamos aceptar a Jesús en nuestra vida, decirle, Señor, abro mi corazón a ti, maravilloso Santo, para que seas tú soplando en mí el aliento de vida, soplando en mí para que el Espíritu Santo entre en mí y yo pueda vivir espiritualmente. Ezequiel oró, pero faltaba algo. Faltaba el soplo del Espíritu Santo. Jesucristo se le apareció a sus discípulos. Y mire lo que hizo. Dice que sopló. Y entró el Espíritu Santo en ellos. ¿Para qué? Para dar vida al espíritu que estaba muerto, al espíritu que estaba ahí adormecido. Y ahora los discípulos reciben vida espiritual. Necesitamos que en nuestra vida recibir el soplo del Espíritu Santo para poder tener una comunión con Jesús. Así que si no has recibido este soplo de vida, acepta a Jesucristo en tu corazón. Recíbele en tu corazón. Recibe a Jesús. Acéptale para que recibas el soplo del Espíritu Santo. Dios te bendiga.